92.9 es Combinación Clave. 9 de la mañana con 35 minutos. Sigues en Combinación Clave. Y estamos con esta propuesta nueva de frase 92.9, porque ese es el dial en Santiago. En el resto del país, www.radiolaclave.cl. Somos como tú, somos la clave. Vamos a presentar al panel que nos acompaña este día martes. Estamos con Kena Lorenzini de la Corporación Humanas. ¿Cómo estás, Kena? Muy bien, buenos días. Muy abrigadita la veo. No, pues se me acaba de sacar la parca. Pero ¿cómo? Pero el chaleco, todo el mundo cree que el ponchito poncho, abriga demasiado. No abriga nada, es look nomás. Pero se abriga, porque aquí no tanto pechitos, como yo espalda, quisiera. ¿no? No tanto como yo quisiera. Ya. Debo reconocer que fui un poco... A mí yo tengo que confesar que me hace falta como el chalcito en las piernas. Cacho, me recuerda a Jaime Guzmán en el Festival de Viña, por favor. ¿Cómo Jaime Guzmán en el Festival de Viña? Bueno, que tú eres muy joven, ¿viste? Por primera vez. Gracias, Kena. No, Jaime Guzmán iba al Festival de Viña y se ponía un chalón de esos cuadrillés en las piernas. Y yo de ahí... O sea, a mí me acuerda de los Supremos. ¿Se acuerdan que antes la gente de la Corte Suprema nos jubilaba a los 75 obligatoriamente? Entonces habían Supremos de 85 años que se quedaban dormidos en las... Bueno, sí, pero antes era peor, porque se ponían estos y se ponían unos chalcitos en las piernas. Ahora yo los comprendo, porque yo también me gustan los chalcitos porque se me llenan mucho las piernas. Largo, Polaina mejor, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguno de los chiquillos acá usará calzoncillos largos o no? Yo. Muy bien. De vez en cuando. Al principio me da vergüenza, pero ahora soy sincero. No, pero es que ahora hay unos ahora hay unos como hay unos como primera capa que son súper honderos y todo, que son distintos, ¿no? Son blancos. Blanco percudido, ya que no son blancos para la persona amarilla. Bueno, el que usa calzoncillos largos, entonces Rodrigo Checopar, de Ciudadano Inteligente. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo llegaste? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar acá compartiendo con ustedes esta mañana. Muy excelente, me gusta. Cristian Stewart de Construye Sociedad, ¿cómo estás, Cristian? Hola, vea muy bien, muchas gracias. Ya, le fue bien en las vacaciones a Cristian, por eso no lo habíamos visto. Contento de estar acá también. Y estamos con Cristóbal Ruiz Tagle, ya nos había acompañado antes de Idea País. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Ya. Chiquillos, quiero partir por un tema que destacábamos que yo lo destacaba abriendo el programa, porque ya vamos a entrar al tema de educación superior, que es como un tema que está como abarcando toda la conversación hoy día y que es normal que así sea. Pero antes quería llevarlo por un tema que explotó en las redes sociales y que ha provocado que la misma involucrada de explicaciones, en fin, y es algo que no se comprende en un país como este con pensiones tan bajas. Y tiene que ver con lo que pasa con Miriam Olate. Ella es una funcionaria de Gendarmería. Digo funcionaria porque lleva 21 años en Gendarmería y porque era parte de los trabajadores de planta, como para que se entienda bien, de estos trabajadores de planta del Estado que tienen grados y los sueldos van subiendo según el grado, en fin. Ella era trabajadora, ella jubila y su jubilación es de 5.125.000 pesos mensuales. ¿Por qué es una pensión como esta? Y es bueno aclararlo, porque ella está dentro de este paraguas de la gente que tiene un trato especial por parte del Estado, que son las Fuerzas Armadas, Carabineros y Gendarmería a la hora de jubilar. Entonces, la pregunta que nos hacíamos, más allá de que lo de Miriam Olate saltó a las redes sociales, ¿por qué salta lo de ella en específico? Porque está casada con Osvaldo Andrade, que fue presidente del Partido Socialista y que hoy día es presidente de la Cámara de Diputados. Entonces también se hace un link respecto a si ella estaba ahí adentro más bien por un tema político o por sus competencias personales, lo que yo lo dejo ahí porque es un tema que está puesto en las redes sociales. Ahora, solo entregar ese dato, lleva 21 años trabajando en Gendarmería. El tema son las diferencias. En un país que el 95% de la gente que jubila en el sistema de FP está ganando 159.000 pesos, que alguien que está en este paraguas distinto en el mismo Chile gane una pensión de 5 millones, es totalmente indignante por la diferencia. Ojalá todos ganaran 5 millones, digamos, pero por la diferencia indignante. Entonces, mi pregunta es más grande, es a propósito de Miriam Olate, ¿cuánta gente gana 5 millones de pensión? ¿Cuántos ganan 4 millones? ¿Cuántos ganan 3 millones? ¿Cuánto paga en total el Estado en esas pensiones de chilenos que tienen una condición que es distinta? Entonces quería ponerlo en su contexto en el tema del debate, porque claro, todo el mundo le tira dardos a Miriam Olate y yo entiendo la indignación que puede provocar la información, pero rasquemos un poquito más en el fondo, ¿no? ¿Qué mirada tienen respecto a lo que surge, bueno, una vez más con las pensiones, ¿no? No, a ver, qué pena que justo hoy día no haya venido Fundación Sol, que también tiene mucho más datos y que nos podría ayudar a ver quizás qué porcentaje de la población. Bueno, ellos tienen esa estadística. Se manejan harto con esa estadística, sí. Harto en el tema de pensiones y podría haber sido bien interesante ver qué están planteando ellos al respecto.
Como decías tú, yo creo que, y no sé si todo Chile lo sabe, hay este sistema de pensión muy distinto entre las Fuerzas Armadas y el resto del país completamente. O sea, a diferencia de donde pasan en otros países que quizás tienen sistemas mixtos en distintas industrias, acá en Chile lo que uno tiene es que en las Fuerzas Armadas tiene este pilar solidario, que es como una seguridad social, como funciona en muchos otros países, el sistema para todos, y en el resto del país tiene la capitalización individual con las AFP. Y sorprende realmente las diferencias que genera. Ahora, yo creo que sea señora o esposa de Osvaldo Andrade no debiese significar nada en particular hacia lo que decimos de ella, pero yo creo que sí es un síntoma de cómo nuestra clase política está tan alejada de lo que está sucediendo en la ciudadanía. Yo creo que a todas luces no hay nadie que esté escuchando este programa que le parezca que sea justo que hayan dos sistemas tan diametralmente distintos conviviendo paralelamente en nuestro país. Porque tienen lógicas completamente distintas, porque se fundan sobre principios completamente distintos. Entonces, en un país, cuando uno decide de qué manera quiere hacer las cosas, bueno, define en base a qué principios lo quiere hacer y lo implementa. Acá, de manera paralela, hay una distinción arbitraria que está que está construyendo sistemas sobre principios distintos. Entonces, cuando hay miembros de nuestra clase política que están tan cercanos a esta desigualdad o están tan cercanos a esta injusticia, eso es lo que yo creo que genera algo de rabia, porque al final ellos están en la posición de poder o al menos de cambiarlo o al menos hacer la denuncia respecto a esa injusticia. Y a mí me da la sensación, claro, proponer la discusión. Claro, abrir esa puerta. Oye, queremos un sistema más solidario o queremos quitarle algunos componentes de privilegios a este sistema de manera que se distribuyen de manera equitativa entre el resto del sistema. Y eso es lo que da la sensación que nos genera. O sea, yo leí cortito declaraciones de Osvaldo Andrade. Yo creo que tiene razón en que se ajusta a la norma, pero no se ajusta a lo que espera la ciudadanía de nuestra clase política en identificar cuáles son las injusticias que se están dando y dar soluciones políticas a esas. Sí, sumado a que él cumple un rol como presidente de la Cámara. Cristóbal Ruiz Tagle. Sí, y esto fue un tema que se conversó en la Comisión Bravo, la comisión que estudió el sistema de pensiones hace poco y dio su informe final. Y manifestó que era necesario terminar con este régimen que distinguía dos clases de personas, que obviamente tiene un componente político muy interesante, porque obviamente sabemos que esto viene de la dictadura militar y esto viene de un contexto que también tiene un significado político por lo que significa, digamos, las Fuerzas Armadas, por la cantidad de personas que participan, los organizados que son, etcétera. Entonces ahí hay un punto que tiene que ver como con la voluntad política de poner esto sobre el tapete. Osvaldo Andrade debe decir dónde están los resultados de la Comisión Bravo, dónde están la legislación que se deriva de ese informe, de ese trabajo que duró, que fue un esfuerzo, que involucró plata, técnicos, un trabajo bien hecho, para terminar en nada y seguir esperando por una reforma del sistema de pensiones que es ultra necesaria para avanzar en pensiones más dignas. Y eso hoy día no se ve en la opinión pública y los políticos no lo dicen. No va a ser tema de este gobierno. Porque no es Lucas, esa es la cuestión de fondo. No va a ser tema. A ver, ¿Qué nada, Lorenzini? A mí toda esta cuestión me causa... Yo creo que hace años que se viene hablando de las pensiones de las Fuerzas Armadas, hace tiempo. ¿Pero yo dónde? sé que en Gendarmería, aquí en Chile, hablando, la gente habla, pero no hay voluntad política porque yo creo que el poder civil no tiene poder sobre las Fuerzas Armadas. O sea, que hoy día yo no creo que el ministro del Interior tenga poder por sobre las Fuerzas Armadas, no creo que estén supeditadas al poder civil. Eso creo yo, no creo que, porque hemos visto el accionar permanente, que esto ha sido un tema. Yo entiendo, por ejemplo, que la PDI, los gallos se jubilan a los 40 años porque muchos arriesgan su vida. Claro. Los milicos en Chile no la arriesgan nunca, porque no van a la guerra, en fin, o sea, hay una serie, pareciera que uno mantiene una cantidad de fuerzas militares, no sé cuántos serán en Chile, no sé si 100 y tantos mil o no sé cuántos funcionarios de Fuerzas Armadas, que no se arriesga salvo los que van a Haití, que por cierto les dan una plata especial y seguramente deberían tener una jubilación especial. Pero en general, aquí yo creo que los más perjudicados son Carabineros, la PDI, o sea, que son los que deberían en realidad tener pensiones más altas porque permanentemente ponen su vida en riesgo, los carabineros, frente a los delincuentes. Los militares, la gendarmería también debería tener una escala superior de pensionados. Estos son 130 y tantas personas de gendarmería las que reciben, y no 5 millones de pesos, sino que las que reciben 5 creo que son 6 o 7 personas. Más allá de eso, por supuesto que hay que repensar esta cuestión, pero ¿cómo se repiensa? Sí, como tú dices, no hay voluntad política de meterle el diente,
pero tampoco hemos visto que se hayan podido hacer muchas cosas con este tipo de institucionalidad. O sea, al tiro salta todo. Imagínate cuánto tiempo llevamos esperando que haya una solución sobre la ley reservada del cobre. ¿Cuánto tiempo? Salió el Milico Gate, o sea, es decir, como siempre ocurre en Chile, tienen que morir varios para que se ponga el semáforo, si no, no hay caso. Yo creo que Andrade no tenía que haber dicho nada. Yo creo que ella es periodista, podría haber salido ella a hablar por sí misma. Lo que pasa es que tampoco o sea, yo me imagino que ellos todavía estarán casados, pero en general no me parece que se deba mezclar todo. Todo el rato uno escucha a los parlamentarios decir, sí, efectivamente ganamos mucho, pero cuando llegan a proponerle que se reduzcan, todos se hacen los pan con huevo, por no decir huevones. Entonces, yo iba a preguntar, ¿los pan con huevo? Sí, por no decir otra cosa. O sea, en realidad, lo dijo igual yo creo que esto tiene que... ¿Qué pasa? ¿Me están censurando? No. Que me ponga el audífono porque viene alguien más. Sí, pero termina tu idea y yo presento. No, bueno, en el fondo esto hay que estudiarlo, hay que tener efectivamente, como dice Ruiz Tagle, hay que tener voluntad política, pero hay que tener claro, sí, la pregunta es, si las Fuerzas Armadas y Gendarmería y Carabineros están efectivamente, quizás los gendarmes los más, la Gendarmería los más, supeditados al Poder Civil. Yo eso no creo. No creo porque si no veríamos todo este tipo de cosas que estamos viendo permanentemente, entre el enriquecimiento, entre los robos que han habido entre que, en fin, han habido demasiada ya hoy, no es como antes del golpe militar, quiero decir. Hoy tenemos en línea, a propósito de la sugerencia de Rodrigo Echecopar, porque nosotros sí tomamos la sugerencia de nuestro panel, a Recaredo Galvez de la Fundación Sol, que ellos están permanentemente dentro, haciendo en sus estudios e informes, toman el tema de pensiones habitualmente, y esa estadística que daba respecto al número de pensionados con pensiones tan bajas es justamente de la Fundación Sol. Recaredo, ¿cómo estás? Hola, buen día, Beatriz, y saludos también a todos los compañeros del panel y a quienes escuchan. Muy bien, Recaredo, solamente que entramos a este tema que se abrió a propósito de la pensión que se conoció de Miriam Olate, que llega a los 5.125.000 pesos mensuales, porque jubiló como funcionaria de Gendarmería. Y Gendarmería, entendemos, está dentro de este paraguas de situación especial en pensiones que tienen las Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería, y que los distancia del resto de los chilenos. ¿Cuál es la pensión? ¿Cuáles son las pensiones que ganan los chilenos hoy día y estas diferencias que se producen entre los mismos chilenos por situaciones distintas de pensión? Muy bien. Brevemente, lo que tenemos que tener en cuenta es que hoy en día en nuestro país existen dos formas de financiar pensiones, como tú bien señalas. Una de ellas es la que corresponde a un modelo de reparto solidario, el cual es el que se integra dentro de las Fuerzas Armadas y de orden. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa con este modelo de reparto? Que hay un beneficio definido, es decir, se sabe cuál es el monto de la pensión en relación al salario o ingreso que se estaba recibiendo. Si nosotros, en la vida activa, si nosotros miramos los datos respecto de cuáles son los resultados de ese sistema, a diciembre del año 2015 podemos tener en cuenta que se pagaron algo así como casi 70.300 pensiones de retiro, y el monto promedio que pagó este sistema principalmente en relación a las Fuerzas Armadas fue de algo así como los 866.000 pesos, ya 866.330 como monto promedio en pensiones. Yeah. Ahora si miramos el otro lado de la moneda, que sería el que corresponde a las pensiones civiles, las que se le pagan a la mayoría de las personas que no forman parte del modelo anterior, ahí tenemos capitalización individual, es decir, ahí tenemos principalmente AFPs, que son una de las entidades que pagan las pensiones que corresponden a retiro programado. Otras pensiones que son la renta vitalicia las pagan compañías de seguro. Si miramos acá el monto promedio, por ejemplo, de las pensiones de vejez-edad, a diciembre del año 2015, para compararlas con el resultado que te daba anteriormente, tenemos que el monto promedio de esas pensiones fueron de cerca de 187.000 pesos. Entonces ahí ya se evidencia una brecha bastante grande. Pero si miramos ahora solamente las pensiones que pagan la AFP, porque en estas pensiones de vejez estos 187.000 es el promedio con la renta vitalicia. Pero si miramos solamente las pensiones pagadas por AFP, según los últimos datos disponibles por la Superintendencia de Pensiones, tenemos que 94 de cada 100 mujeres jubiladas, solo mirando a las mujeres primero, reciben menos de 156.000 pesos. Y teniendo en cuenta que aquí estamos hablando también de una pensión que en un sistema que, a raíz de la discusión de la esposa de Andrade, ¿cierto? En ese sistema no hay una discriminación por hombre y mujer. Entonces,
acá en el sistema de capitalización individual sí la hay, y las mujeres se ven principalmente castigadas con pensiones mucho más bajas. Ahora, si miramos a hombres y mujeres, dentro de las pensiones que pagan la AFP, tenemos que el 91%, es decir, 91 de cada 100 jubilados con las pensiones de AFP, recibe menos de 156.000 pesos mensuales. Sí, dan ganas de morirse a llorar después de las cifras. Recaredo, muchas gracias por tener todas las cifras a mano y explicarlas, porque estamos debatiendo esto acá en el panel. ¿Y ven a trabajar, oye? Muchas gracias a usted, y sobre todo también por dar espacio a un debate que es muy importante, que tiene que ver más que cómo seguirle poniendo parches al sistema de AFP, es la discusión entre un modelo pensado para financiar pensiones como el modelo de reparto o un modelo de capitalización individual pensado en financiar a grandes grupos empresariales. Muy bien, Recaredo, muchas gracias, un abrazo. Gracias, hasta luego, chao. A mí me gustaría... Cristian Stewart estaba pendiente. Cristian, dale. A mí me gustaría decir dos cosas. Primero, que los requisitos, estaba revisando los requisitos para poder acceder a una jubilación así en Gendarmería, para que se acojan al sistema de pensión especial que tiene Fuerzas Armadas. Primero, hay que haber sido funcionario durante 20 años. Ella fue 22, desde el año 94. Y de hecho, durante el gobierno Piñera, siguió siendo funcionario en un puesto distinto. Entonces, cumple con el primero. El segundo, haber sido, por lo mismo, o sea, los primeros son 20 años, segundo, un funcionario de planta. Tercero, tener un alto rango. Ella tenía un grado 3, que es el más alto dentro de Gendarmería. Y lo cuarto, que es muy sintomático, no sé si lo han visto, sintomático de la injusticia que está detrás, que tiene que ver con que la jubilación, estoy leyendo la ley, la jubilación se basa en el último mes, en el fondo la última liquidación de sueldo que tuvo. Y en el último mes ella ganó 8.300.000 pesos, y en el mes de agosto ella ganó 4 millones de pesos, que es la mitad. Entonces, primero, a mí me llama la atención que Osvaldo Andrade diga que acá se cumplió con la norma, porque obviamente hubo una utilización mañosa y antojadiza de cuando ella se quiso retirar. Eso explica que es por los bonos que se pagan. Perdona, lo que yo entiendo son por los bonos de desempeño. No es antojadiza, perdón, o sea, no es mañosa. En el Estado permanentemente se da la posibilidad de que la gente se retire, desde los auxiliares de enfermería con un bono. El mes que se retira es mañoso. Pero no son los últimos, no es el promedio de los últimos 6 meses. ¿No lo harías tú? El último mes. El último pago, ¿no lo harías tú? los 20... Uy, porque te sí, menos. Pero eso está mal, pues. Pero eso está mal. Escuchémonos. Entonces, lo primero que me llama la atención es que está mal y no puede solamente decir que se ajusta a la norma. O sea, a mí también me encantaría escucharle a ella para ver qué dice, y no solamente a Osvaldo Andrade. Dice lo mismo, que es legal, que le da vergüenza, pero es legal. Es que salió una entrevista larga hoy día en el Mercurio. Y eso es lo que más me llama la atención, que en el fondo que nos contentemos con lo legal. Hoy día estamos en una crisis política abrumadora, en la que estamos, todos los partidos políticos que están con problemas judiciales están externalizando la solución a los tribunales de justicia, y no nos estamos haciendo cargo como personas que estamos participando en la política de los problemas que hay detrás de las leyes, y en el fondo que el presidente de la Cámara de Diputados señale que en el fondo se cumple con la ley en circunstancias en que hay mucha ley injusta y que no nos podemos contentar con estándares legales en circunstancias en que estamos el fondo sometido a una crisis de tal envergadura como la actual. Me parece en el fondo que es vergonzoso, porque todos vemos que estamos sumidos en una fetidez, todo apesta, todo está mal. Entonces, que el presidente de la Cámara, el año 2016, después de todo lo que pasó en 2014 y 2015, diga que se cumple con la ley, entender muy poco. Yo quiero decir algo. Esto está bueno que se abre la discusión, porque todos estos parlamentarios que hoy día están, porque es Andrade, porque todo funciona así, cuando es de un lado, cuando es del otro, se tiran mutuamente las cacurris. Yo quiero decir que aquí es súper importante ver que permanentemente, cuando a los parlamentarios se les pregunta por sus sueldos, ellos dicen, yo escuchaba a Pepe Out decir, los ministros son los que ponen los estándares de nuestros sueldos, es decir, nosotros ganamos lo mismo que un ministro, no sé qué, no sé cuánto, y por lo tanto decía, que se bajen los ministros y ahí nos bajaremos. O sea, eso es vergonzoso. O sea, como que en el fondo todo esto va a ampliar, yo creo que es un buen momento para ampliar la discusión. Aquí lo que hay que mejorar son las pensiones de las chilenas y de los chilenos. Esta cuestión que está pasando en Perú, que la gente puede retirar, yo me imagino que está, pero más controlado, porque si no como Estado les quedaría la escoba. Yo creo que aquí fue en masa.
a sacar la plata. Exactamente. Bueno, imagínate si eso lo hicieran acá en Chile con la AFP, que permanentemente están perdiendo la plata tuya, porque es increíble cómo se pierde la plata. O sea, una persona que tiene una cantidad, después resulta que hacen malos negocios, se pierde, en fin. Yo creo que esta cuestión de la esposa, compañera de Andrade, ya que agarra un lugar político relevante, porque el presidente de la Cámara, en fin, y qué sé yo, debería abrir a una discusión más honesta respecto a las pensiones, más honesta de acuerdo a la desigualdad. Hoy día los organismos internacionales, yo estuve ayer en la CEPAL en toda la mañana, bien, todo el día en realidad, y se está hablando de cuestiones súper importantes, y entre las cuestiones súper importantes el agote de este sistema desigual y neoliberal. Antes, hace 15 años atrás, los que hablábamos de estas cosas éramos locos, éramos marxistas, leninistas, changulistas. Hoy día los organismos internacionales se están cuestionando todas estas cosas con más seriedad. Entonces yo creo que este debería ser el momento en que, en vez de tirarse cacurri unos a otros, en vez de seguir enlodándose, lo que hay que hacer es que todos asuman su responsabilidad, porque aquí, hoy es la esposa de Andrade, pero Hernán Larraín, cuando le hablan de los sueldos, saca los mismos argumentos, ¿entiendes? Entonces, esto es transversal a una cierta está en juego casta. la legitimidad del sistema y de las instituciones. Entonces, eso es interesante tenerlo presente. Yo quería volver al tema de cómo mejorar el sistema, porque acá, claro, se pone en la disputa el sistema de reparto, que es que tiene la Fuerza Armada, que es un sistema de reparto que tiene un costo social bastante más alto que lo de la AFP. Como promedio, así para tenerlo presente, los sistemas de pensiones en la OECD tienen un gasto social del 11% del PIB. En Chile se gasta solamente el 0,3%. O sea, hay un componente bastante amplio para crecer en el pilar solidario y mejorar el tema de las pensiones. Y ahí hay que ponerlo en tema de prioridad política. A mí me llama profundamente la atención que la Comisión Bravo haya pasado colada con todo su informe y todos los esfuerzos. Y hoy día no hay nadie, un político que esté dispuesto a tomarlo. Y a mí, a costa de todos los ancianos que están esperando una pensión digna. A mí eso me indigna. Y eso es algo que debería salirse de toda esta discusión. Yo creo que es ponerlo como prioridad política. Yo quiero tomar lo que dice Cristóbal, porque me parece súper interesante, pero yo creo que son hartos temas de fondo, y por eso es que quería poner el tema en debate, porque me parece que más allá de lo que puede llamar la atención y que se puede aprovechar de un sector político, de tirar los dardos para un lado, después viene el otro sector y se tira para el otro, vamos al fondo. Porque yo entiendo lo que dice Cristóbal, y hoy día hay que hacer algo para atacar eso. O sea, unas pensiones que son de hambre, donde las personas no pueden sobrevivir y donde el Estado además tiene que empezar a poner plata, porque si no la gente no sobrevive. Pero también vamos a otro fondo que me interesa agregarlo en la discusión también, que es que tenemos que tener un sistema de capitalización individual en un sistema de trabajo como el de Chile, donde la mayor parte del trabajo es irregular, donde hay muchas lagunas porque la gente entra y sale del mercado del trabajo, y donde los sueldos son tan paupérrimos. O sea, la gente que gana el sueldo promedio en Chile, y ni siquiera es el promedio, el 70% de los chilenos gana menos de 450 lucas. Entonces, con ese sueldo, esa persona tendría que trabajar hasta los 250 años para poder jubilar en forma decente. Entonces, de repente, cuando hablamos de, oye, habría que subir la edad de jubilación de 65 a 67, o las mujeres de 60 a 65, aunque subamos la edad de jubilación a los 65, tampoco nos va a alcanzar, porque es un sistema que está planteado y que a lo mejor funcionará en una sociedad donde el 90% tiene trabajo estable y buenos sueldos. Entonces, hay temas de fondo respecto al sistema de FP que también hay que meter al saco. Por ejemplo, los sueldos de Chile. Yo estoy muy de acuerdo con eso, pero de hecho, siempre hay que ver este debate como en extensión y no achacarle todos los problemas que tiene la economía chilena, que es bastante precaria, y todo este tema del mundo laboral, al sistema de pensiones. El sistema de pensiones es un sistema que funciona, que hoy día actualmente tiene 3 pilares, no solamente la capitalización individual, el aporte voluntario de la APB y el fondo solidario. Entonces hay que ver, y ese funciona, es una cosa que el Banco Mundial recomienda, tiene este sistema multipilar, digamos, no es solamente no es solamente la cuestión binaria de reparto o capitalización individual, hoy día hay que buscar el sistema mixto, y eso parece lo más prudente de todas maneras. Y en ese sentido, bueno, es todo se arregla por la AFP, porque eso me parece que es es taparse la cara. No, hay que eliminar la AFP. No, yo también creo que hay que ser también bien honesto en el debate. Sí, pero espérate, hay un punto que yo creo que queremos solucionar el tema del mercado. Decir que hay un sistema mixto en Chile no es honesto. ¿Por qué no? Porque la proporción de en qué se basan las pensiones es desproporcionadamente fuerte hacia la capitalización individual. Yo estoy de acuerdo con eso, entonces yo creo que en Chile hay que reconocer primero que todos los que están escuchando saben, tenemos un sistema de capitalización individual que es ráscate con tus propias uñas, sálvate solo, y
se le ha agregado un pequeño aporte solidario para los casos de las pensiones. Pero estás pequeño aporte porque fíjate que el sistema de reparto, para que tengamos una perspectiva, el sistema de reparto te exige ciertas cosas, como decía Cristian anteriormente, haber cotizado durante un tiempo, ser constante, y eso, o sea, el sistema, hay una cosa tipo nostálgica, te fijáis, como antes de las AFP, tampoco era que las pensiones eran sustancialmente mejores, o sea, yo creo... A ver, perdona, estoy pensando en la gente que no firmó en las AFP, que ponían más plata, efectivamente, ponían más plata pero de su sueldo, ponían más plata de su sueldo, o sea, les quitaban más, por decirlo de alguna manera, pero hoy día la gente que se quedó ahí está feliz, porque va a terminar y no va a terminar con un sueldo, con una pensión de hambre, y pudieron sobrevivir perfectamente bien con el tipo de trabajo. Entonces no digamos que antes, que quiero quedar claro, la gente que no firmó por la AFP hoy día está jubilando, nosotros lo hemos visto como corporación humana, que sus opciones son 800.000 pesos por el INP, 190 y tantos mil pesos por la AFP. Eso es el cambio, y la ganancia, es que aquí nadie quiere hablar de las ganancias de la AFP con nuestra plata. Yo quiero decir. Cuando hay 91% de pensiones que tienen menos de 151.000 pesos, y las AFP no podemos contar los billones de ganancias que tienen, entonces aquí el sistema está requete podrido. Y quiero agregar lo último y te dejo, es que el aporte voluntario lo pueden hacer la gallá que gana sobre 4 o 5 millones de pesos para llegar al tope de 1 millón de pesos. Estoy de acuerdo con eso, sí. Lo que estoy diciendo es que hay que ponerlo en perspectiva, que la cosa no es tan binaria como o reparto o capitalización individual. La experiencia internacional te muestra que esto hay que avanzar hasta el multipilar, y que hay que asumir también que sobre la mesa hay que poner, digamos, que los sistemas de reparto son más caros, te quitan más cotización mensual, y eso hay que asumirlo, y la gente tiene que saber eso, que si quieren también, esto es un sistema de una bolsa, te fijáis, que es un ahorro, y al final tú querés tener una mejor pensión, por el sistema que quieras ahí, tenés que poner más plata, y eso... Chiquillos, vamos a seguir con la discusión, está muy interesante, súmense en el hashtag Combinación Clave, pero es que son las 10:01, tenemos que hacer la pausa y ya volvemos aquí al programa. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. El tiempo no se detiene. 10 de la mañana, con 2 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, es un lugar para vivir plenamente la vida. Departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente, plena independencia para vivir los años dorados, actividades semanales como taller de pintura, coro y bingos. Contáctenos, Casa Mía, Normandía 1882 Providencia, o a nuestra web residenciacasamia.cl. Cuando voy al gimnasio o salgo a trotar, preparo mi caramayola con un solo sobre de Spring, el verdadero jugo con sabor y aroma a fruta. Spring te mantiene hidratado, listo para entrenar, competir o simplemente para compartir un exquisito jugo en familia. Spring, como recién exprimido. Sudamerican Records y Cine Arte Alameda presentan a Diego Peralta en concierto. Viernes 8 de julio a las 21 horas en Cine Arte Alameda. Ven al lanzamiento del alabado disco de Diego Peralta, Nuevo Hogar. Con banda completa en un escenario de primer nivel y con invitados como Javier Barría, Tomás Preus de Prehistóricos, Me Llamo Sebastián y Felipe Cadenazo de Matorral. Recuerda, viernes 8 de julio a las 21 horas, lanzamiento de Nuevo Hogar de Diego Peralta en
Entradas en passline.cl y en boleterías del Cine Arte Alameda. Invita Radio La Clave. Porque no hay solo un punto de vista. La opinión y el debate son clave. Sigue escuchando a Beatriz Sánchez y sus invitados por la 92.9 y www.radiolaclave.cl. Somos La Clave. 10:04. Supiera la discusión que hay aquí en el panel, me imagino, y ojalá se replique a la misma discusión que ustedes pueden tener, porque es un tema que hay que discutir, que ojalá todos los chilenos estemos en eso, y que tiene que ver con las pensiones. Estamos hablando, todo esto lo desató este tema que se puso como de discusión tuitera. Nosotros queremos tomarla y ir más al fondo, y por eso estamos hablando de eso, que es las diferencias para los chilenos a la hora de pensionarse, con un sistema que mantiene el reparto y que es el paraguas de las Fuerzas Armadas, junto con Gendarmería, junto con Carabineros y el resto de los chilenos que estamos en este sistema de AFP. Es lo que estábamos discutiendo. Estamos en el estudio con Cristian Stewart de Construye Sociedad, estamos con Rodrigo Echecopar de Ciudadano Inteligente, con Cristóbal Ruiz Tagle de Idea País, con la Kena Lorenzini de la Corporación Humana. Sigue ahora Cristian Stewart, después Rodrigo Echecopar. Me gustaría que la Kena repitiera la última frase que dijo antes de entrar al aire. No. Oye, ¿estás seguro? Yo quisiera. Pero si es algo que piensa la mayoría de la gente. No, sí, y yo en gran parte también. ¿Viste? Sí. Dos cuestiones. Primero, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Cristóbal y Rodrigo. Decir que no sé si ustedes están más de acuerdo a lo que pasa. Igual es que decían cosas distintas. Gracias. Tienen que exagerar sus posiciones. Se topan. No, sí, son extremos. Primero, que decir que existe un sistema mixto hoy día en Chile es como decir que hoy día existe una economía social de mercado. Eso es falso. Hoy día hay muy poca competencia, hay muy pocos que tienen mucho, y sostener eso es una frase bastante falsa. Y segundo, yo creo que la solución tiene que pasar más que por, como decía Cristóbal, elegir un sistema de reparto que a mí me gustaría, si Rodrigo sabe, en qué países funcionan de verdad, que en el fondo sean sostenibles, que no signifique sacrificar tanto el bolsillo de las personas y que en el fondo sea una cuestión sustentable del tiempo. Y más que en el fondo elegir como las caricaturas de los extremos, me parece que, y lo que acá sí es de consenso, y no es mi ánimo en el fondo generar un acuerdo, es que el pilar solidario del sistema de pensiones en el fondo es como insufriblemente bajo, y que por ahí pasa la solución para que realmente sea un sistema mixto, y en el fondo no tapemos eso con un dedo diciendo que hoy día cosas que son falsas, digamos. Rodrigo Echecopar. No, primero agregar que el sistema va a ser sustentable dependiendo de la forma en que tú lo construyas, ¿ya? Y si tú lo construyes en base a principios que, más que un monto en particular, tienen que ver con un reparto de la ganancia o de la producción del general de la población, eso puede ser sustentable por definición, porque lo que tú estás haciendo es repartiendo una producción de un porcentaje de la población. Pero lo que yo quiero entrar es en otro tema, que es la estrechez de nuestro sistema político para poder enfrentar desafíos de este calibre. O sea, este es un tema que no nace ahora. ¿Hace cuántos años estamos discutiendo el problema de las pensiones? Eso estoy de acuerdo con Rodrigo. Y en eso vamos a ver si estás de acuerdo en la razón por la que yo creo que pasa eso. Y yo creo que tiene que ver con el agotamiento de los sistemas democráticos representativos de estas características hoy día en el mundo. O sea, ahora, después del Brexit, estuve leyendo un artículo bien interesante que hablaba sobre cómo las elecciones, y exclusivamente las elecciones como mecanismo para participar en democracia, estaban tensionando nuestro sistema y estaban desalineando los incentivos para nuestros representantes e impidiendo una expresión fidedigna de la voluntad de la sociedad. Hoy día yo creo que en el sistema de pensiones pasa lo mismo. Todo el mundo está de acuerdo en que es injusto. Todo el mundo, hasta la parte de la derecha, está de acuerdo en que hay que avanzar hacia algo más solidario. Y aún así somos incapaces de enfrentar, por ejemplo, intereses particulares como las de la AFP, que probablemente están haciendo un lobby terrible para que se mantengan las cosas como están. O simplemente la inercia política que impide que se tomen este tipo de iniciativas. Y en ese sentido yo creo que toda discusión respecto a desafío pendiente en nuestro país debiese estar acompañada sobre, bueno, ¿qué está impidiendo que esto suceda? Y yo creo que ahí nos tenemos que preguntar sobre qué tipo de democracia queremos construir y cómo queremos incluir a la ciudadanía de una forma más efectiva y vinculante. Yo tengo un punto, estoy de acuerdo con Rodrigo, que acá hay un problema de voluntad política, y eso estoy de acuerdo. Yo tal vez diría que una de las consecuencias de por qué pasa esto es porque sobre el tema hay que poner sobre la mesa, y la discusión hay que poner que esto también va a ser más caro.
pues estamos viviendo más tiempo, o sea, las expectativas de vida, entonces el sistema de pensiones estamos trabajando más, bueno, tampoco digamos, como decía la Kena, los sueldos no son los mejores del mundo, entonces efectivamente esto para vivir más tiempo y con el mismo sueldo no da nomás. Entonces sobre la mesa hay que poner un costo de economía política y los políticos aquí nadie quiere pagar ni un costo. Ya les gusta, digamos, vivir en el que vive, pero nadie está dispuesto a pagar un costo. Yo creo que esa cuestión más de fondo, aparte de todo eso de las presiones y todo el tema y la inercia, hay un costo político que hay que asumir y la gente tiene que saber también y entender, como decía la Kena, que antes se pagaba, si el reparto está bien, pero yo digo, no seamos unos nostálgicos del pasado que no veamos las cosas como son. Si queremos volver, hay que asumir y hacer un acuerdo, digamos, ciudadano y decir, bueno, esta cuestión es más, vamos a ir más, va a costar un poco más, vamos a tener que hacer un esfuerzo, pero lo hacemos entre todos. Eso yo creo que hay que poner sobre la mesa para que sea una discusión justa. El poder económico. Yo quería agregar algo, que tal como no ser nostálgicos del pasado, no ser absolutamente románticos de la AFP. O sea, que ganas de que empecemos una discusión. Hay un acuerdo en eso. Pero yo la quiero poner porque yo he escuchado a muchos, incluso de sectores, no solamente de la derecha, sino también de los otros sectores, y siento como que es difícil sacar del sistema. No, soñemos con lo que nos gustaría hacer y con los pies bien aterrizados. Claro, o sea, yo creo algo que sustentable, es una forma. Lo que pasa es que sustentable también tiene un cuento. ¿Qué significa sustentable? Que de por sí se sustente o que el Estado entiende que tiene un rol ahí y también tiene que ponerse, porque yo entiendo lo que tú dices, Cristóbal, todo cuesta más, pero ¿cuánto le cuesta hoy día? Sinceremos las cifras, ¿cuánto le cuesta al Estado hoy día? No solamente ir apoyando las pensiones, sino hacerse cargo de las personas que hoy día tienen pensión, que no tienen ni una posibilidad de pagar nada de salud, que no pueden comprar los medicamentos y que eso es subsidio tras subsidio tras subsidio. Todo eso hay que calcularlo porque tiene que estar en la discusión, porque debe ser un gasto grande para el Estado permanentemente. Oye, pero el tema es que aquí todos hablamos de la solidaridad, de que los políticos no se mojan el poto, qué sé yo. ¿Qué pasa con el poder económico, que ya sabemos financiado a los políticos los últimos 25 años, algunos con cohecho incluido, y que bueno, ya la justicia dirá lo que tenga que decir? El poder económico nadie lo toca. O sea, nadie se escandaliza más que los viejos que van a marchar, los viejos encapuchados, y en el Paseo Humá, que hay no sé cuántos meses un stand y dice no más AFP. La mayoría de la gente ya no cuestiona a la ganancia excesiva. ¿Por qué el que compra en 0,1? O sea, ¿por qué la plata que es mía, de mi trabajo, de mi ahorro, cagón o no cagón? Porque va a depender de la plata que yo gane, ¿cierto? Porque yo no puedo ponerle más a mi pensión para llegar al tope y salir un poquito más decentemente. La porquería la invierten. Nadie dijo nada a propósito de las colusiones, la cuestión y de todos estos chanchullos donde la AFP han puesto las platas. O sea, no se cuestiona y el gobierno va y dice vamos a poner una AFP estatal, cuando yo no sé cuál es la diferencia real entre el Banco del Estado y el BCI. Ninguna. Entonces, por lo tanto, a mí no me da ninguna confianza tampoco. O sea, en otros países del mundo que tanto dicen en la OCDE, funciona así, pero ojo, no tienen nada que ver con la desigualdad que hay en Chile. O sea, esa cuestión no hay punto de comparación. No nos podemos comparar y decir, en otros países se hace así. Sí, pero en otros países los sueldos son más decentes, los gallos que ganan en exceso y estas 7 familias están dispuestas a pagar más impuestos. Aquí no quieren pagar impuestos, no quieren todo echárselo al bolsillo y solo... yo ni siquiera sé si existe la riqueza finalmente y no es solo una cuestión bursátil, especulativa, en la cual los grandes perjudicados son los que no están en ese mundo, que son la mayoría. Y ojo, aquí hablamos de pensiones, de la AFP y todo, pero hay mucha gente que ni siquiera cotiza. O sea, las mujeres, del 40 y tanto por ciento que está en el mercado laboral, el 40%... o sobre 50, no, o sea, no claro, trabajan y no exactamente, y no tienen. Entonces, al final, el Estado, que insisten en jibarizarlo y quitarle recursos y no pagar más impuestos, tiene que hacerse cargo de toda esa gente que envejece y que no tiene ningún tipo, y vamos con las pensiones solidarias, qué sé yo. Chiquillos, ¿alguien para cerrar este tema o pasamos al otro? Porque quiero que alcancemos a conversar algo de la reforma de la educación superior propuesta. ¿Tú quieres meterte en el puzzle? ¿Quieres que hagamos un puzzle? Lo que pasa es que además... El laberinto. Pero además es una reforma gigante que contempla un montón de aristas que además no conocemos en detalle, porque también es cierto, conocemos solamente los enunciados hasta ahora. Pero entrémosle, pues, si ya es parte. Oye, es uno de los temas importantes de la reforma semana. Estrella del programa de gobierno, o sea, ¿cómo no vamos a saber nada? A mí eso me llama la atención primero. La reforma, o sea, es una parte de la gran reforma educacional que contempla otras áreas. Esta era la última que se... El último componente. El último componente. ¿Con qué idea general se quedan? Chuta, mucha.
Yo creo que el principal problema de este gobierno tiene que ver con su composición y está relacionado con un asunto político. Ayer yo vi una declaración de Joe Jackson que decía que como el gobierno es tan amplio y no sabe bien cuál es su naturaleza, no sabe a quién dejar contento, entonces hace una cuestión intermedia muy mal hecha, porque ayer la ministra del Piano, que es la ministra de Educación, dijo que ni siquiera sabe cuánto es el costo del 100% de la gratuidad. Y eso obviamente es muy complejo porque para saber con qué lidiar uno tiene que saber a qué se está enfrentando, cuál es la propuesta. Y es una propuesta que es irresponsable, que es poco prioritaria, porque todo ya en el fondo es un poco cansador seguir repitiendo que el foco está mal puesto, que la plata se debería invertir en la educación pública, que la plata se debería invertir en la educación inicial. En el fondo llega a ser ya tedioso, pero el gobierno, para cumplir con un programa en el cual ya nadie cree, ayer en una encuesta que decía que el 65%, que es más o menos la misma cantidad de votos que sacó Bachelet, el 65% está disconforme con el programa, cosa que se ha ido revirtiendo en el tiempo, y yo creo que no es por cabal, en el fondo hay un problema de gestión importante, y la cuestión sigue así. Entonces yo creo que efectivamente la centro derecha ha tenido un déficit importante ideológico en el último tiempo, y el mejor ejemplo es el último gobierno de Sebastián Piñera, cosa que se ha ido revirtiendo en el último tiempo con una serie de intelectuales que han venido trabajando este tema. Pero por otro lado, el gobierno de la nueva mayoría ha tenido un superávit ideológico y un déficit técnico que le ha impedido darse cuenta de la realidad, que esto no es prioritario, que está siendo mal hecho, y como el expresidente Lagos dijo hace poco, que en su oportunidad había promovido el voto voluntario y ahora se arrepiente y quiere volver al voto obligatorio, lo más responsable que puede hacer el gobierno es decir, esto no es prioritario, hagamos las cosas bien, financiemos a las personas que realmente no pueden pagar, hagamos créditos contingentes al ingreso, condonemos después, había una propuesta hace un tiempo que quería en el fondo una condonación después de 10 años, y luego preocuparnos de las cosas más importantes. Yo creo que el gobierno no es capaz de entender esto, y a mí me preocupa porque esto después se replica en muchas otras materias. Entonces, y más encima, y con esto me callo, antes se decía que se necesitaba un 2% del PIB para poder financiar esto, ahora se dice, o trasciende, porque no hay declaraciones claras, que se necesita una segunda reforma en que se vuelva a necesitar no un 2%, sino un 4% más. O sea, hay un 200% de error en el diagnóstico inicial, que a mí me parece lamentable. El lado humano de esta cuestión, el lado humano de todo esto es que hay una cierta cantidad de estudiantes y familias que hoy día están recibiendo gratuidad. Que esa cuestión hace un año atrás no era factible. O sea, cuando estamos hablando de decir gratuidad, estamos hablando de que retorna y se devuelve a la familia el tremendo esfuerzo para pagar la educación más cara de América Latina. No es. Por eso yo decía el laberinto, el puzzle, porque nadie entiende mucho nada. Antiguamente uno podría decir, si la derecha está en contra, ya estamos. O sea, quiere decir que vamos bien encaminados, pero hoy día no se entiende mucho este tema. Ahora, está claro que la derecha insiste en que tiene que ser, la universidad tiene que ser pagada, lo que pasa que a través de las becas lo vamos estirando, y hay otros que pensamos que la educación la tenemos que pagar entre todos a través de nuestros impuestos, y el que más gana más paga, y así pareciera razonable. Yo creo que hay que esperar esta cuestión, por dónde se va a resolver. Las presiones son enormes, ya estamos viendo que el G9 de las universidades está pataleando porque se acaba el aporte basal. De esas 9 universidades, 7 son católicas, por lo tanto la iglesia que le sobra la plata, porque francamente con los bancos y todo lo demás tiene una cantidad de plata. La iglesia católica tiene mucha plata, no veo por qué nosotros como Estado tendríamos que financiarlos basalmente, sino que postulen a los fondos, como es lo que se propone. O sea, de las pocas cosas claras que yo tengo respecto a esto es que hay gente que está desde este año gratis en la universidad. La gratuidad tiene que ser para todo, porque ese tanto por ciento que se llenan la boca de los ricos, estamos hablando de un 1%, que por lo demás, si el cabro quiere estudiar música y el papá quiere que sea ingeniero comercial, tiene que tener la posibilidad de entrar a la universidad gratis y estudiar música, si es lo que se le antoja. O sea, tampoco sobrevaloremos que los ricos no van a pagar. Está hablando de un 1% que por lo demás va a pagar más impuestos. Así que, esperemos que esta cuestión se aclare, esperemos que el gobierno lo haga mejor, que haya más claridad, pero también debo decir que la derecha se está farreando una oportunidad histórica
de hablar un poquito más con la verdad y con altura de mira respecto de la importancia que es para un país la gratuidad. Mucha gente derecha estudió gratis y hoy día olvidó esa cuestión. Muchos de los vejetes que están en política estudiaron gratis, hoy día se olvidaron, hoy día pudieron escalar, en fin, y qué sé yo, y hoy día van a defender intereses que son los propios, o es su ideología, así digámoslo, si tampoco es que todos los de derecha lo que quieran es plata por su bolsillo. Creen firmemente en esas cosas, pero yo creo que hay un cinismo, se ha banalizado todo, han perdido la oportunidad de seguir siendo gente derecha y no sé qué, no sé cuánto, pero no chabacana. Hoy día uno escucha puros comentarios superficiales que son estilo Twitter, inclusive de personas, presidente de partido, como Hernán Larraín, que dejó de ser ese caballero facho, no sé qué, no sé cuánto, para hacer una cosa chabacana que todos lo descalifican en 140 caracteres. ¿Ah? Oye, yo quería comentar que a mí me llama la atención, como dije antes, este es un proyecto que era estrella para el gobierno. De hecho, una de las cosas que hace el gobierno es recoger el llamado del movimiento estudiantil y tratar de plasmarlo en un programa. Y a 2 años, digamos, la declaración de la presidenta el fin de semana y lo que ha dicho la ministra de Educación la semana, parece ser que sigue habiendo mucha incertidumbre respecto a cómo se plasma la reforma estrella. Eso a mí me llama la atención totalmente, como un gobierno, digamos, que tiene una capacidad tiene expertos trabajando en esto, no me acuerdo, 90% he leído alguna vez, en la reforma de educación superior, no es capaz de, digamos, dar unas directrices claras hacia dónde tiene que ir la reforma, con problemas, incertidumbre, que como dice la Kena, no dejan contento a nadie. Eso en primer lugar. El segundo lugar que me llama la atención es el tema de la incertidumbre, el lado humano que decía la Kena. Efectivamente hay 125.000 nuevos estudiantes que entraron a la gratuidad, que están gozando de los beneficios de eso, que le contaron a sus familias que por primera vez van a poder entrar a la educación superior y que eso genera muchas expectativas, pero para el próximo año no saben cómo van a poder pagar. Porque por ahora esto no está claro. De aquí a 4 meses no va a salirse esta reforma y no sabemos si es que el próximo año va a tener que ir de nuevo por glosa o no por glosa, cómo van a estar los votos para eso. Y eso a mí me genera una incertidumbre que debe ser... Esto te hago una pregunta. ¿Qué crees que va a pasar? No, lógicamente eso, pero está bien. Pero lógico, está bien que... No le van a empezar a cobrar. Me llama atención que no se generen los mecanismos. Pero estoy hablando de eso, pero ¿por qué no se hacen los mecanismos honestamente? ¿Vos te fijáis? ¿Por qué tenemos que estar peleando al muñequeo político y no hacemos una reforma bien pensada? Eso, y en tercer lugar me llama la atención la segregación que podría generar esto. Hoy día se pone un énfasis en la educación estatal, ¿ya? Con beneficios específicos contra una educación privada, siendo que la mayoría de la matrícula va a la educación privada. Se olvida la educación CFT, o si se trata tipo verbalmente con pocas propuestas, y eso genera una segregación totalmente. O sea, como pasa en Argentina o en Brasil, donde funciona más o menos análogamente, hay una segregación donde las personas que estudian gratis, que también son universidades selectivas, que no son todas, entran a ese sistema y las otras no. Y ahí se hacen alumnos de primera y segunda categoría. Entonces, en este sistema, a mí me da atención si es que no existirá una solución mejor que esta gratuidad, que es costosa, que como sabemos tiene un presupuesto que no siquiera sabemos si se cumple, porque se dice que cuando el PIB tendencial sea superado, sobre eso plata va a ir a la educación superior. Y ¿cómo vamos a superar el tendencial? Hoy estamos creciendo 1,7%, 2% a todas luces, con mucho esfuerzo. Tenemos que crecer más que eso para la gratuidad. Este gobierno no lo asegura, tal vez el próximo tampoco. Y ahí me parece que hay que pensar en soluciones. ¿Cuál es la propuesta? Pueden haber soluciones distintas. El mismo sistema beca y créditos contingentes, tasas blandas. Me parece que la Comisión de Expertos ya manifestó esto el 2012. Rodrigo Checopar. A mí me gustaría poner algunos puntos que yo creo que son interesantes sobre la mesa. Primero, los países que nosotros como que miramos con admiración, que tienen sistemas educacionales inclusivos, gratuitos, como Finlandia, el momento en donde tomaron la decisión de ser 100% gratuitos para todos, fue el momento en donde tenían un PIB igual al chileno, similar al que tenemos hoy día acá. Entonces yo creo que el primer punto que hay que poner sobre la mesa es que esto sí se puede hacer. La segunda pregunta es, ¿por qué quisiéramos hacerlo? ¿Ya? Sobre qué principios quisiéramos construir un sistema educacional. Y ahí yo creo que eso es lo que me hace falta escuchar en el debate, y donde también creo, sin conocer el proyecto, porque yo no tengo más referencias que algunas cosas que he visto en medios de prensa, ¿por qué algunas universidades sí, algunas universidades no? ¿Por qué ciertos estudiantes sí, ciertos estudiantes no? Yo creo que eso son las preguntas de fondo que debiésemos tener. Ahora, tú estás planteando, por ejemplo, Cristóbal, que ¿por qué a las universidades estatales se le da prioridad menos que a las privadas? Yo creo que ahí hay un principio súper claro, que lo puedes compartir o no. Yo creo que es una pregunta abierta, que es que la educación pública le entrega un valor importante a la sociedad. Y en base a eso se puede construir. Entonces, si tú, público como estatal, pero escúchame un segundo. Sí. Entonces, ¿te parece lógico que si es importante para la sociedad la educación pública, se le entregue más recursos que los otros para que crezca? Solamente en esa línea lógica. No sé si tú la compartes, pero si es que la compartieras, ¿te parecería lógico?
Entonces, ese sentido yo creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué principios están inspirando esta reforma? Y en ese sentido creo que el proyecto, así como está, no deja conforme a nadie. Y lo que me preocupa de eso es que están tratando de mezclar principios que a veces son contradictorios. Y eso no te lleva a ningún proyecto que refunda el sistema educacional en base a lo que queremos hacia el futuro, sino que simplemente complejiza más el tema. Pero que yo también quiero meterle la cuchara en algo que me parece importante que decía Rodrigo, es que a mí siempre me hace falta fondo en todas estas discusiones, porque yo creo que a mí me hizo falta en este proyecto como las preguntas de base, que es ¿qué queremos para Chile en 40 años? ¿Qué queremos formar de nuestros estudiantes de educación superior, independiente si sea en un centro de formación técnica, en un instituto profesional o en la universidad? ¿Dónde yo como Estado pongo las lucas? ¿Qué le exijo a todas las instituciones donde yo pongo las lucas? Que eso es fundamental. O sea, cuando veo pataleo, perdona Rodrigo, solo para completar, diciendo, oye, pero es que no pueden fijar aranceles, pero ¿por qué no? Si son platas del Estado, por favor. Nadie dice que sean aranceles injustos. No, la idea es que sea un súper buen cálculo que permita desarrollar todo lo que una universidad o lo que uno espera de una universidad. Entonces, a mí me hizo falta esto de fondo, porque si efectivamente miramos este fondo para la educación superior y buscamos cambiar un paradigma, porque yo creo que eso es lo que hoy día la educación superior, nos guste o no nos guste, es tomada como una unidad de negocios. Hoy día es una unidad de negocio, está el costo por sobre todo, y deberíamos virar a otra cosa. Y yo creo que hay una experiencia muy interesante de la cual aprender, que la acabamos de vivir acá en Chile. Los primeros espacios de encuentros locales del proceso constituyente. Yo creo que lo que nos enseñó eso es que sí somos capaces como sociedad de discutir algunas cosas de manera más amplia, ojalá cada vez más amplia. Yo creo que tuvo muchos problemas este proceso, pero lo que tú estás planteando, Bea, es algo que se ha conversado muchas veces desde el movimiento estudiantil y desde distintos espacios de la sociedad. ¿Para qué queremos educar? ¿Cuál es el objetivo de nuestro sistema educacional escolar o universitario o técnico profesional? ¿Qué es lo que buscamos de eso? ¿Qué mejor espacio para tener esa discusión que la sociedad misma? ¿Qué queremos de esto? ¿Qué valores queremos tener? Y si es que los objetivos finales son querer un espacio quizás más inclusivo de educación, en donde se reúnan miembros de distintas clases sociales, bueno, vamos a tener un sistema que busque eso. Y si por otro lado se busca, no, lo que buscamos es más bien un sistema que sea lo más cerca de mi casa, o da lo mismo si son con puras personas que son como yo, bueno, buscaremos un sistema más parecido a eso. Y si queremos algo que nos dé aptitudes para ganar mucha plata en el futuro, tendremos currículums en esa línea, pero si buscamos algo que nos construya como ciudadanos y que nos invite a participar en conjunto en la vida democrática, bueno, también tendremos otras características de nuestro sistema educacional. Entonces yo creo que hoy día esa pregunta sobre los objetivos no la hemos tenido, y bueno, quizás se tiene a puertas no cerradas, pero poco inclusivas, y podríamos tener un espacio mucho más grande para eso. Si hubiese un consenso social sobre qué queremos hacer con nuestra educación, los instrumentos simplemente se convierten en medios para alcanzarlo. Y ahí da lo mismo si el arancel se fija o no se fija. La única pregunta es si es que eso ayuda a alcanzar ese objetivo. Yo quería decir, bueno, a propósito de contestarle a Rodrigo lo que me decía, bueno, lo primero, yo creo que con este debate, a propósito de los principios, me llama la atención porque el proyecto sí tiene ciertas intuiciones y principios bastante claras. De hecho, parte de una declaración de principios sobre lo que considera la universidad. La ministra habló de, por primera vez, que hoy día la universidad, una de las funciones de la universidad es la investigación, y eso ya dejaría a muchas universidades afuera, y eso causó mucha molestia. A mí me parece que es una buena discusión. Muy bueno. Ciudadana. De hecho, a clarificar eso. En segundo lugar, habla de los principios de autonomía, de inclusión, de diversidad, bueno, cosas que son discutibles, y me parece que yo tengo muchos criterios, muchas discusiones con eso, pero al menos los tiene, ¿ya? Y dentro de esos principios llama la atención que una de las primeras críticas que uno podría tener es cómo trata de monopolizar el rol público de la universidad en lo estatal. Hoy día dentro, como decía la que en el G9, son las universidades que son de tradición, que están en el CRUCH, hay 9 que no son estatales y que participan con un rol público, yo diría mucho mejor, muy superior, digamos, a las del CRUCH. La Universidad de Concepción, la Universidad Austral, la Santa María, la del Paraíso, la de Santiago, etcétera. O sea, la Católica de Santiago, la Católica del Paraíso. Harvard, No estoy hablando de Chile, ¿eh? No, ya, pero me refiero que en otras partes del mundo eso también ocurre. Exactamente, son privadas las de Harvard, de hecho, por ejemplo, no es estatal. Entonces, pero no hay creo que monopolizar. El Estado les ponga plata. Tienen otros sistemas de financiamiento bastante más sofisticados que una gratuidad fijada por aranceles. Entonces eso primero, como el monopolio de lo público no lo tiene el Estado. Y eso yo creo que es el primer debate ciudadano que hay que dejar en claro. Segundo, hay discusiones que acá no se tratan acá, porque como que nos sesgamos en la gratuidad. Si el problema es un problema de financiamiento y de acceso, ¿por qué no está en el debate, por ejemplo, la larga duración de las carreras? Hoy día en Chile las carreras duran un 46% más que el promedio en el mundo. ¿Por qué? Son los temas. A mí me llama mucho la atención. Es un sistema que es
pero viejísimo. O sea, hoy día en el mundo no existe toda la titulación que tú dices 6, 7 años. En Derecho, por ejemplo, que tengas que dar un examen de grado que dura 9 años, 10 años. Eso no existe en ninguna parte del mundo. De hecho, tú vas a trabajar afuera y ese tema no está. Y por último, lo que tú decías ahí, Bea, el tema de la fijación de aranceles. Eso yo creo que es lo más complicado. ¿Por qué lo complicado? Porque en Chile existen 12.000 programas de educación superior. ¿Ya? 12.000 programas que existen 14.000, me decían ayer. Sí, 12, bueno, con posgrado son 14.000. Sí. Sí, 12.000 para pregrado. Yo quedé impactada. Esto es una locura. ¿Por qué así? Porque hay universidades, no sé, el NACAP, por ejemplo. El NACAP en Villarrí, no sé, en Valdivia, tiene 7 vespertinos. Hay una combinatoria muy grande. Perdona, ya hay universidades como la del desarrollo que así un año más claro. Y salís con maestría. O sea, increíble. No, yo creo que la duración está al revés. Ahí tiene un tema y la fijación. Y el tema de la fijación. ¿Y por qué la fijación puede ser complicada si no se hace bien? Porque la distinción de las universidades es que puedan dar cierta, digamos, malla distintiva. Una universidad que tenga un plan de formación general o que quiera explorar en ciertas cosas, que quiera tener otros ramos, y si se fijan y eso no se incorpora, puede ser complicado porque podría anular ese proyecto educativo que a mí me parece que es parte importante porque los jóvenes finalmente por algo también eligen eso. Y hay que respetarlo. A veces porque la única manera de entrar, que no es la prueba de aptitud no vale. ¿Cómo se llama la cuestión? La PSU. A mí también me gustaría que eso estuviera en debate. La forma de entiendo que se va a modificar. Un sistema centralizado y se eliminar la PSU del DEMRE. Sí, con que no se elimine la PSU para crear algo que sea igual a la PSU, porque también tenemos estas cosas de que si eliminamos esto para crear algo exactamente igual que tiene otro nombre. Típico. Exactamente. Sí. Chiquillos, son las 10:29, no se va a agotar aquí la discusión, vamos seguramente el próximo martes conocer más detalles y ahí vamos a ir decantando harto de la discusión o hablar de ahora. Con datos sobre la mesa. ¿Quién sabe si se desenreda? No sería raro que no haya datos sobre la mesa. Se presenta hoy día, ¿no? Se ingresó ayer. O sea, hoy día aparece en el Congreso. Debería salir, dicen que se ingresó sin informe financiero. Eso es delicado, creo yo. Sí, pero hoy día yo escuchaba a varios parlamentarios hablando y todavía no tenían los detalles. Kena Lorenzini de la Corporación Humana, muchas gracias. Cristóbal Ruiz Tagle de Idea País, muchas gracias por acompañarnos. Cristian Stewart, lo mismo, de Construye Sociedad, Cristian Stewart y Rodrigo Checopar de Ciudadano Inteligente. Chiquillos, que les vaya muy bien, muchas gracias. Gracias, buen día. 10:30. ¿Quién da permiso para poder despedir? Muchas gracias. 10:30, esto es Combinación Clave, hacemos una pausa, volvemos. Twitter, Facebook, WhatsApp. Es importante decir lo que piensas y aquí tu opinión es clave. Al regreso, @LaBeaSánchez. Lee tus comentarios en Combinación Clave 92.9.